Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez. Soy Mónica Furlano de la Fundación Puigvert y Vanessa Pérez Gómez de Jiménez Díaz. Y bueno, estamos aquí para continuar con el camino que empezaron Rusé y Víctor desde hace muchos años. Ahora vamos a explicar un poco los proyectos de investigación que tenemos en curso y las propuestas que hemos ido recibiendo dentro del grupo de trabajo y explicar un poco cómo funciona el grupo, sobre todo para aquellos que estas son sus primeras jornadas y que empiezan a meterse en el mundo de las enfermedades hereditarias. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias Mónica por la introducción. Yo soy Vanessa Pérez. Y bueno, vamos a hablar un poco de los proyectos que tenemos en curso para este grupo de trabajo, para este año y los que vienen, y sobre todo pues animaros a que si tenéis alguna propuesta, pues deciros cómo hacerlo, cómo podemos acercarnos y poder entre todos pues hacer que el conocimiento en esta área pues pueda avanzar. Primero queremos empezar dando la enhorabuena a Rosé por ser la presidenta de la ERA. Y queremos también agradecerle por todo el trabajo que ha hecho y que gracias a ella pues hoy estamos aquí, este grupo existe y que tenemos muchísimo que aprender todavía desde ella. Este es el nuevo grupo coordinador del grupo de trabajo de enfermedades renales hereditarias. Tengo el honor de ser coordinadora ahora. Ahora tenemos secretaria Mónica y tenemos aquí todos los vocales y bueno, todos somos un grupo, la verdad, estamos todos muy metidos, nos reunimos, vemos qué podemos hacer para mejorar, qué tal. Y entonces yo creo que es una forma o sea, la verdad es que yo veo que el grupo es un grupo que está lleno de gente con mucha motivación y que tenemos muchas ganas de hacer cosas. Primero, la primera pregunta es, ¿sois miembros del grupo de trabajo? O sea, todos los que estáis aquí, espero que seáis miembros y si no lo sois, tenéis que seros. Este es el correo para que mandéis diciendo que queréis ser parte del grupo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Para qué quiero ser miembro del grupo de trabajo? Bueno, porque tenemos proyectos de investigación que son colaborativos, que pueden participar y además podéis proponer nuevos proyectos y que además de aquí saldrán publicaciones y eso está bien pues para que aprendamos y para que el trabajo se vea, ¿no? se vea reflejado. Luego también nosotros mandamos newsletter con novedades de interés, con artículos que han salido nuevos interesantes y eso también es una ventaja, mantenerte un poco al día, ¿no? Ha salido una nueva guía por ejemplo, de esclerosis tuberosa de la Sociedad Europea, pues eso lo recibiréis. Y luego también networking, porque todos los que estamos aquí pues tenemos interés en esta área y así pues nos conocemos, nos enteramos de las reuniones, vamos todos y entonces yo creo que también son 3 ventajas que pueden ser muchas más, pero hemos resumido estas 3. Luego conocéis nuestro espacio en la web de la CEN. Esto es un espacio que yo he descubierto hace poco, y eso que soy miembro del grupo hace tiempo, pero yo no me había dado cuenta que es tan importante y que tiene tantas herramientas interesantes. Estamos trabajando en ello, lo vamos a hacer todavía mejor, pero sí, en este momento es una herramienta muy potente para la formación y la actualización. Ahí tenemos próximas actividades que vamos a realizar o que se van a realizar y vídeos de grabaciones de actividades previas, que eso está muy bien, porque si no habéis podido asistir, pues ahí tenéis los vídeos. Publicaciones de interés, en un apartado de publicaciones. Proyectos en marcha o también desde allí se pueden hacer nuevas propuestas de proyectos y también los registros de pacientes. ¿Cómo entráis? Pues esta es la página de CENEFRO, de la Sociedad Española de Nefrología, cenefro.org, entráis y hay una parte donde dice grupos de trabajo, entráis en grupos de trabajo, aquí están todos los grupos de trabajo, nosotros estamos aquí, en el grupo de trabajo de enfermedades renales hereditarias, dais clic y entráis a la página, que ahí tenéis pues una descripción del grupo, el grupo nuevo de coordinación, aquí tenéis la lista de los miembros y donde tenéis que mandar el correo para seros miembros. Y luego voy a continuar con algunas herramientas que ahora mismo están y que yo creo que pueden ser muy interesantes. Yo le decía a Mónica, ayer que nos reunimos, cuando yo empecé a ver nefropatías hereditarias, yo no sabía por dónde empezar y me acuerdo que lo que hice fue empezar a ver vídeos que habían de cursos en general que estaban colgados, que se habían dado hacía mucho tiempo. Y eso fue, digamos, el paso que di para empezar a entender un poco, porque no es lo mismo que alguien con mucho conocimiento te lo explique y luego ya tú vas a profundizar más en los artículos. Entonces,
Entonces yo creo que es una buena forma de dar ese paso de qué hay, ¿no? Que me lo cuente alguien que sepa mucho que suele ser estos vídeos. Entonces, aquí tenéis vídeos de jornadas de nefropatías hereditarias previas. Se han dado 2 jornadas previas, pues aquí están los vídeos de todas las jornadas que de todo lo que se dio, todas las presentaciones. Y las de este año también van a estar colgadas allí, por si os perdéis alguna y os tenéis que ir antes o lo que sea, podéis verlas también. También tenemos vídeos de los simposios del grupo de trabajo en la Sociedad Española de Nefrología, en el Congreso. También hay una parte siempre de que son simposios de este grupo, pues esos simposios también los podéis encontrar aquí. También está este que lo pusimos nuevo, que es un curso que da la Sociedad Valenciana de Nefrología para residentes sobre nefropatías hereditarias. Y entonces, claro, encima va dirigido a residentes, con lo cual parten de un nivel, digamos, bastante básico y están bastante bien. Entonces hemos puesto aquí el link para que podáis ver. Ahí llevan muchos años haciéndolo y hay vídeos de muchísimas enfermedades hereditarias. Y luego también pusimos el link para que veáis la información del grupo de trabajo europeo de nefropatías hereditarias que se llama Genes and Kidney Working Group y que yo creo que también deberíamos ser parte de este grupo porque es el grupo europeo que habla de este tema, también hay actualizaciones y de hecho hacen e-seminars también de temas como muy en boga de las nefropatías hereditarias y de hecho la semana que viene hay uno, ya os podéis ir registrando el día 12 de marzo y que aquí pues también os enteráis de que hay y seminarios que pueden estar muy interesantes y podéis ver vídeos de seminarios previos también. Y yo creo que, bueno, hasta aquí voy a hablar yo. Luego, la parte también es que llega un momento de proyectos que sea un poco dinámica, ¿no? Que si queréis levantar la mano, no esperéis hasta el final, ¿no? Entiendo. Y ya Mónica os va a hablar de la siguiente parte de la presentación. Gracias. Bueno, en nuestro grupo de trabajo tenemos 2 grandes registros, que uno es el registro de poliquistosis renal autosómico dominante, que tenemos alrededor de 2.400 pacientes ingresados, que los habéis ingresado vosotros, que ya se hizo una primera explotación y se hizo una publicación que fue liderada por Víctor Martínez, y ahora la idea va a ser hacer una segunda explotación. Este registro no es algo que sea estático, que sigue estando ahí, que los pacientes que habéis introducido, si han tenido pruebas nuevas o han tenido nuevos diagnósticos, es importante continuar actualizándolo porque la idea de este registro es que se siga explotando. Luego tenemos el registro del síndrome de Alport, que este registro también es muy importante porque no es solo que lo seguimos desde la Sociedad Española de Nefrología con pacientes adultos, sino que también la Asociación Española de Pediatría también lo tiene en su web. Entonces podemos introducir todos los casos nuevos de pacientes con Alport. Hasta ahora tenemos un total de 400 registros más o menos. Enviaremos un mail recordatorio acerca de la primera explotación de datos que haremos, que lo hará Isabel Galán, y hemos puesto como una fecha límite el 31 de mayo de este año, un poco para animaros a introducir más datos sobre pacientes con Alport. Si les surge algún problema cuando van introduciendo los datos o pasa alguna cuestión rara que no entendéis, escribirnos, porque entonces lo podemos mejorar, podemos hablar con la gente que lleva el registro a nivel informático y de esta forma no os quedáis afuera de poder introducir vuestros pacientes, porque realmente estas explotaciones es para saber un poco más de la enfermedad y luego poder hacer una publicación de la cual todos nos beneficiamos y sobre todo nuestros pacientes. Los proyectos que tenemos en marcha actualmente, que lo tenemos colgado en nuestra web, es este proyecto que el coordinador es Manuel López Mendoza, que es un proyecto sobre la eficacia de los inhibidores de SGLT2 en el síndrome de Alport. Y que, si te parece, Lolo, ¿quieres explicarlo un poco para que sepan? Bueno, yo soy Manuel López, ya me conocéis. Voy a hablar de los SGLT2 y el proyecto que queremos hacer con ellos en esta población, la enfermedad de Alport, ¿no? Los pediatras no tenían mucha conciencia de estos fármacos. Es un fármaco que apareció en su entonces ya desde hace mucho tiempo para la diabetes, ha ido evolucionando con el paso del tiempo y las indicaciones con ello ya está para el cardiólogo, para el nefrólogo, y hoy día pues, se ha convertido en una herramienta fundamental para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica en los pacientes, no solamente con diabetes, sino los pacientes sin diabetes de cualquier tipo de etiología, quitando algunas excepciones con los estudios que se han hecho recientemente, ¿no?
Bueno, como sabéis, los SGLT2 han demostrado eficacia en la población con enfermedad renal no diabética, con una reducción muy importante en los eventos globales, tanto renales como cardiovasculares, en la población con enfermedad renal crónica, en pacientes con una reducción de hasta un 50% de riesgo relativo de estos eventos, en pacientes con enfermedad renal crónica de cualquier tipo de etiología y no relacionada con la diabetes. Esto también se ha ratificado en otro ensayo con otras moléculas, con la empagliflozina en el EMPA-KIDNEY, igualmente consiguió una reducción de hasta el 28% en pacientes con un filtrado por encima de 40 y con la presencia de una albuminuria por encima de 200 miligramos, ¿no? Igualmente, pues nada, pues sí se ha demostrado en población sin diabetes. A la hora de evaluar los resultados renales, bueno, ya sabéis que cómo se define la progresión, el resultado renal, pues doblar la creatinina, que el paciente acabe en un tratamiento renal sustitutivo o la muerte de origen renal, ¿no? Hay una otra variable que se mete también, como es la caída anual del filtrado glomerular, y en este ensayo, en el EMPA-KIDNEY, en la población, cuando se ha analizado por su grupo, dependiendo de la albuminuria, pues parece que no tenía efecto en los pacientes con una proteinuria por debajo de 30 miligramos cuando analizamos el resultado global de la progresión de la enfermedad renal crónica como los eventos cardiovasculares. Recientemente, esto ha salido hace nada, se ha hecho un análisis más en profundidad sobre ese subgrupo de pacientes, pero analizando la caída anual de la tasa de filtrado glomerular y parece que sí, parece que ese grupo de pacientes sin proteinuria, pues igualmente también se beneficia en la caída de la tasa de filtrado glomerular. Como hemos dicho antes, pues en esos dos ensayos pivotales, tanto de la EMPA como la empagliflozina, se metieron pacientes con enfermedad renal crónica no diabética, pero nosotros en vida real colaboramos nosotros y muchos de los que estamos aquí hemos colaborado con Fernando Caravaca del Hospital 12 de Octubre para evaluar en vida real el efecto de estos fármacos en población con enfermedad renal crónica de diferentes etiologías, que se metieron pacientes con lupus, con vasculitis y demás. Y se demostró también igualmente que estos fármacos sí funcionan, hay una reducción de más del 30% de la proteinuria en cerca del 70% de los pacientes y igualmente también una reducción de la caída de la tasa de filtrado glomerular. Y en población pediátrica, como sabéis, está en el grupo de Gros de Alemania, pues está el Early Protect, que demostró que el inicio precoz del IECA en pacientes en síndrome de Alport o asintomáticos, simplemente con hematuria o bien microalbuminuria, demostró una reducción de hasta el 50% del desarrollo de albuminuria significativa o desarrollo de enfermedad renal crónica en una población de niños por encima de 2 años. Esta es otra serie también del doctor Gros, que es más pequeña, igualmente en una población ya más mayor, la población adulta, el uso del SGLT2, los pacientes con Alport, pues también hubo una reducción de hasta un 30% en la albuminuria. Este es un trabajo un póster que llevó el año pasado a la ERA la doctora Galán, Isabel, que colabora con nosotros en el proyecto, en la cual hice una recogida de 12 pacientes con diagnóstico genético de síndrome de Alport. Aquí se incluyeron pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión y otras comorbilidades y demostró que en 10 de 12 pacientes pues, había una reducción significativa de la proteinuria y con una estabilidad de la tasa de filtrado glomerular en el tiempo. Nuevamente, esto también es muy reciente, este es el diseño de un nuevo ensayo clínico también del grupo alemán de Gros, en la cual propone utilizar también en pacientes por encima de 10 años, utilizar el SGLT2 acompañado de base con bloqueo del sistema renina-angiotensina o aldosterona. La población que plantea incluir son pacientes mayores de 10 años con una albuminuria por encima de 300, en menores de 40 años con una proteinuria por encima de 500, eso sí, todos con función renal conservada, ¿vale? Y con el diagnóstico molecular genético o bien por biopsia del síndrome de Alport.
La propuesta nuestra, pues nada, nosotros queremos evaluar la eficacia de los SLT2 en los pacientes con síndrome de Alport. Es un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico y analítico para evaluar el efecto de estos fármacos en una población concreta, que es la población con síndrome de Alport. Los criterios de inclusión son estos: son pacientes mayores de 15 años con un CK-EPI por encima de 20, que están basados por ficha técnica de estos fármacos. En principio no hay corte de albuminuria y puede estar o no bajo tratamiento con IECA o ARA2 o bien con antialdosterónico. Pueden ser diabéticos o no diabéticos. La mayor población que tenemos nosotros son población ya con forma autosómica dominante, son pacientes que contienen sus comorbilidades de base o tengan una enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? ¿Qué buscamos con ello? Pues conocer los eventos renales, como fundamentada en la pérdida anual de función renal y el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Igualmente, pues el desarrollo de eventos cardiovasculares, la muerte, evaluar también el perfil de seguridad en los pacientes de estos fármacos, los pacientes con síndrome de Alport, y también intentar obtener información si hay factores genéticos en relación a la enfermedad o de su perfil de presentación o el de manejo terapéutico que estamos haciendo nosotros en estos pacientes, si pueden influir en el efecto de estos fármacos con respecto a los resultados tanto renales como globales. Estas son las variables, en principio, por las comorbilidades que tenga de base el paciente, qué tipo de mutación lleva y sobre qué cadena esta afecta, la función renal a 6 meses antes de inicio del tratamiento, la albuminuria. Igualmente, si disponemos de biopsias, ver el grado de cronicidad, tanto en forma de glomerulosclerosis o de ISTA. Y hace una valoración, un seguimiento a 24 meses, tanto con variables como de función renal, de albuminuria y el desenlace de eventos renales o bien cardiovasculares, ¿no? Esto es muy importante. En nuestro CEI, en el FISEVI, en Sevilla, pues al final conseguimos que el ensayo, que el proyecto no lleva ese consentimiento, hacer retrospectivo y el registro es anónimo de los pacientes y no tiene un intervencionismo y la indicación del fármaco está bajo las indicaciones por ficha técnica, pues no es necesario el consentimiento informado, ¿no? Este es el programa que se ha propuesto. Hemos empezado el mes pasado, ¿vale?, con reclutamiento de centros y de pacientes. Terminaremos en octubre, empezaremos a analizar los resultados y según lo que nos salga, a ver si a principios del año que viene podemos intentar hacer algún tipo de publicación. Bueno, como reflexión puedo decir que con este trabajo lo que estamos buscando es justificar el inicio de tratamiento de SLT2 junto con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona para prevenir o retrasar el desarrollo de la enfermedad renal crónica con un filtro reducido o enfermedad renal crónica terminal en un grupo de población como es un paciente con síndrome de Alport, ¿no? Definir el perfil de paciente que quizás se beneficie más del uso de estos fármacos y justificar, incluso iniciar, como en el Early Protect, los IECA, iniciar este tipo de fármacos en la etapa inicial de la enfermedad. De momento, estos son los centros que han mostrado su interés en colaborar. La verdad es que creo que se ha puesto inicialmente una muestra de 100 pacientes. Yo creo que nos hemos quedado cortos porque yo tengo 20 pacientes, mi compañero de Badajoz ya tiene otros 20, o sea que yo creo que habrá que ampliar la muestra. Y aquí tiene los correos de nosotros tres y os animo que colaboréis, que yo creo que pues aquí podemos sacar mucha información y tenemos una herramienta más para el manejo de este tipo de pacientes. Muchas gracias. Este proyecto está colgado en la parte de la web de la CEN del grupo de trabajo, así que si tenéis pacientes con inhibidores de SGLT2 y Alport, está toda la explicación de cómo es la base de datos para rellenar, la fecha del deadline, el consentimiento, está todo súper explicado ahí por si tenéis pacientes, podéis participar y esto será muy, muy interesante para todos. Y entonces, de otros proyectos que tenemos en marcha, una de las ideas que tenemos... sí. Es una tontería de comentario, pero los que participan ahora mismo que intentemos reclutar a mujeres también, porque en el Protect son todo hombres, por ejemplo, y es una pena. O sea, interesa siempre ver también qué está pasando. Vale, muy buena aportación.
como siempre pasa lo mismo, todos los reclutamientos, pues... Bueno, como la cantidad de pacientes con Alpor dominante cada vez es más, porque tenemos más diagnósticos a raíz de los estudios genéticos, pues yo creo que esto será una buena aportación, que podemos hacer una diferencia con los trabajos que se están publicando ahora de inhibidores de SGLT2 y Alpor y otras enfermedades. Gracias. Bueno, los proyectos que tenemos en marcha, que hemos ido hablando con el grupo de trabajo, es que el año pasado se ha publicado el borrador de las nuevas guías KDIGO de poliquistosis renal y se publicó el borrador para que la gente pudiera hacer estos comentarios y ver qué se podía modificar o discutir puntos en común. Entonces, ahora actualmente los de KDIGO están revisando todos estos comentarios para poder hacer la publicación definitiva. Entonces, nosotros desde el grupo de trabajo, el último consenso que tenemos en poliquistosis es del año 2020 y lo que hemos pensado, en vez de hacer un nuevo consenso nuestro, pues hacer una traducción con una adaptación práctica en español. Entonces, una vez que salga publicada las KDIGO definitivas, haremos la traducción al castellano. Otro proyecto que está en marcha y que pronto lo publicaremos es un proyecto de fenotipo de pacientes con variantes en HNF1 beta, que la coordinadora de este proyecto es Beatriz Redondo, que ahora nos lo va a explicar. Y la importancia de este proyecto también, que debemos dar las gracias a la IRG, que es la Asociación de Pacientes para el Estudio de Enfermedades Renales Raras, es que Beatriz y su grupo han ganado una beca para poder hacer este proyecto. Y creo que es una muy buena oportunidad que lo potenciemos desde el grupo de trabajo, porque todos tenemos 1, 2 o 3 pacientes con HNF1 beta, que tenerlos ahí solos sin poder participar en proyecto no nos ayuda mucho, pero gracias a que Beatriz y su grupo puede llevar a cabo este proyecto, tendremos una visión más global de esta enfermedad. Así que, Beatriz, si nos quieres explicar tu proyecto. Bueno, buenos días a todos. Como dice Mónica, agradecemos la oportunidad de tener este proyecto gracias a la IRG y nosotros somos, yo soy parte del grupo de investigación de enfermedades renales hereditarias y raras del Instituto de Investigación BioVizcaya, que lidera Leire Madariaga. Y bueno, os voy a contar un poquito el antecedente de la enfermedad, que ya también la conoceréis, pero bueno, repasamos. El HNF1 beta es un factor de transcripción que actúa durante el desarrollo embrionario de epitelios especializados a nivel de muchos órganos, sobre todo riñón y páncreas, pero también en hígado, tracto urogenital y también en el sistema nervioso central. Solo con un gen mutado ya podemos tener enfermedad. La mutación es de nuevo en el 50% de los casos y la mitad de las mutaciones son de lesiones. La prevalencia de la enfermedad es desconocida y hay otros países como Alemania y Francia que tienen registros nacionales. Bueno, por ejemplo, en este estudio de pacientes poliquísticos que son remitidos para estudio genético, que tienen bastante prevalencia de patrón atípico radiológico, vemos que la mayor parte de ellos, tanto del patrón típico como del atípico, siguen siendo mutaciones del PKD1, PKD2, pero un 11% de las mutaciones de atípicos ya son del HNF1 beta, que ahí tenemos pues, una línea por donde tirar en el diagnóstico de estos pacientes. En el estudio español que lidera Elizabeth Ars, en pacientes con RC menores de 30 años, la mutación del HNF1 beta aparecía en 3 grupos distintos de pacientes, que ya hemos estado hablando de ello antes, ¿no? Sobre todo en CACUT, pero también en enfermedades quísticas y en tubulopatías. Este es el artículo de Clisol de 2015 del Nature Reviews Nephrology, en el que se resume un poco todo lo que es la afectación de la enfermedad, tanto a nivel renal, en el que pues, cuando son niños predomina el diagnóstico de riñones hiperecogénicos o displasias, CACUT, y también diabetes mellitus de debut temprano asociados a hipoplasia pancreática, pero también las malformaciones del tracto genital, la hipomagnesemia, la hiperuricemia con gota de desarrollo temprano y también las manifestaciones neurológicas. Este es un artículo de un grupo italiano bastante reciente en el que os recomiendo que leáis porque hacen un resumen de todo lo que es la afectación fenotípica. Lo más frecuente es la afectación renal, que puede manifestarse tanto como una manifestación tubulointersticial crónica con hipomagnesemia, no alteraciones en el análisis urinario, no tienen hematuria, no tienen proteinuria y tienen proteinuria de bajo peso molecular. La verdad que la biopsia no tiene ningún valor en este tipo de pacientes y la evolución a insuficiencia renal terminal es lenta.
Cuando les miramos anatómicamente, pues pueden tener un fenotipo quístico, pero también pueden tener agenesia renal, hipoplasia o también hidronefrosis o hidroureter. En el caso de la afectación hepática, lo que vemos es una elevación asintomática de transaminasas por una alteración a nivel microscópico, porque la vía biliar anatómicamente es normal. Y la diabetes es lo que se ha llamado clásicamente MODY, que aparece en el MODY 5, que aparece en el 50% de los pacientes, aunque ya desde que son pequeñitos pueden tener algún grado de prediabetes, y se asocia con frecuencia a atrofia pancreática. Y bueno, luego también pueden tener otras anomalías a nivel del tracto genital, como son las uterinas, o en el caso de niños, criptorquidia o agenesia de conductos deferentes o quistes en conductos deferentes. Estos son los estudios procedentes del registro francés, en el que ven que en pacientes, bueno, primero tienen un primer estudio en el que ven que 377 pacientes con alteraciones anatómicas renales, un 20% corresponden a mutaciones en el HNF1 beta. Y luego, cuando analizan, sobre todo enfocando desde el punto de vista de la diabetes, pues casi todos tienen anomalías renales, casi la mitad ya tienen una RC grado 3 o 4, ellos tienen pacientes, sobre todo adultos, y ven que el 20% de los niños, en resumen un poco de todos los estudios con anomalías morfológicas, tienen una variante patogénica en el HNF1 beta. Y ya desde el punto de vista de la afectación neuropsiquiátrica y del desarrollo, son pacientes, en el caso de los que tienen una deleción del gen por afectación de genes contiguos, pues tienen más prevalencia de trastornos neuropsiquiátricos, como puede ser el déficit de atención, el espectro autista, pero también tienen bastante prevalencia de retraso en el aprendizaje a edades tempranas, del desarrollo global y de la adquisición del lenguaje. También parece que tienen un aumento de prevalencia de enfermedades neurológicas. Y bueno, pues yo os cuento un poco nuestra experiencia que hicimos como parte de mi trabajo de fin de máster de nefrología pediátrica, pues hicimos una recogida de pacientes con afectación del gen HNF1 beta, pero de la deleción, en el que la mayoría de pacientes procedían de pediatría, teníamos una gran prevalencia de mutaciones de novo y teníamos, pues los niños tenían alrededor de 10 años y los adultos todavía eran jovencitos, tenían 33 años. Entonces vemos que la prevalencia de la insuficiencia renal en ellos pues, era de 44%, la mayoría de ellos estaban en estadios tempranos y no encontramos diferencias en cuanto a la presencia de alteraciones renales anatómicas, pero sí en la descripción de displasia quística y hiperecogenicidad, que yo creo que se describe más en el ámbito de la radiología de pediatría. En los adultos la verdad que no es algo que sea muy frecuente que nos describan bien. No tienen una prevalencia de hipomagnesemia del 62%, que es un poquito mayor de lo que estaba descrito, sin diferencias entre adultos y niños. Lo que sí vimos entre diferencias de adultos y niños es la prevalencia de la diabetes, que obviamente pues, parece aumentar conforme los pacientes se hacen mayores, y también de la hipertransaminasemia. Y ya desde el punto de vista del neurodesarrollo, pues datos de pacientes pediátricos sí teníamos, en los adultos ahora vemos que no teníamos tantos datos, pues un 23% tenían necesidad de apoyo o tenían retraso en el desarrollo escolar, tenían un 21% de retraso psicomotor y sobre todo también retraso en la adquisición del lenguaje, que la verdad que era llamativo, pues que algunos padres te contaban que no había empezado a hablar hasta los 3 años, y a mí eso me llamó bastante la atención como nefróloga de adultos. Pues bueno. En los pacientes adultos pues intentamos usar variables duras que nos hablasen de que los pacientes no habían tenido un desarrollo normal. Por ejemplo, un 30% nunca habían trabajado, un 38% no tenían autónomos y bueno, la mayoría de ellos pues solo habían tenido o educación obligatoria o no habían tenido ni siquiera estudios básicos. Y en cuanto a patología neuropsiquiátrica, pues sí que vimos un aumento de la prevalencia en nuestra cohorte y también de la patología neurológica. Pues entonces, nuestra hipótesis principal es que la enfermedad pasa desapercibida, porque o se confunde con otra enfermedad o se ve de forma fragmentada cuando eres adulto, pues que si eres diabético, al endocrino. Si tienes insuficiencia renal, al nefrólogo, y se finí. Entonces, lo que queremos es recoger datos clínicos y genéticos del mayor número posible de pacientes afectos para describir la prevalencia y características de la enfermedad en nuestro país, y así crear perfiles de riesgo, protocolos diagnósticos y tratamientos adaptados a cada paciente. El objetivo principal es caracterizar clínica y molecularmente a nuestros pacientes, y como objetivos secundarios, pues realizar un registro de la enfermedad a nivel nacional para describir la prevalencia en nuestro país, analizar los fenotipos a nivel renal, pero también la oportunidad de describir a nivel de otros órganos y investigar si existe correlación entre el genotipo y el fenotipo. La población objetivo es cualquier paciente
español que tenga de edad y sexo, que esté en seguimiento de consultas de nefrología de adultos o pediátrica y que otorguen consentimiento informado para participar en el estudio. Recogeremos datos demográficos de la enfermedad, renal, extrarrenal, del neurodesarrollo, si se puede, y datos genéticos. Queremos hacer una recogida de datos inicial y de seguimiento anual si se consigue soporte. Así que eso, pues estamos en fase de... Estamos en fase de hacer una enmienda con el Comité de Ética de Euskadi y en cuanto tengamos pues, la herramienta para meter los datos, lo lanzaremos a través del grupo. Muchas gracias. Por lo tanto, ir guardando vuestros pacientes con HNF1 beta, que ya avisaremos cuando se puedan enviar los datos. El otro proyecto que tenemos en marcha es un proyecto que va a estar coordinado por Vanessa y por Javier Naranjo para el estudio de la frecuencia de los aneurismas cerebrales en poliquistosis renal. Haremos una segunda explotación del registro de poliquistosis, pero en vez de tomar a los pacientes jóvenes, como se hizo la primera vez, haremos una explotación con pacientes más mayores, o sea, a partir de 60 a 65 años, y enviaremos un recordatorio para que puedan actualizar los datos de los pacientes que ya están introducidos y enriquecer la base con pacientes mayores. También haremos una encuesta a nefrólogos españoles a través de la Sociedad Española de Nefrología sobre sus conocimientos en genética. Y en función de esta respuesta veremos cómo podemos mejorar el mismo. Otro proyecto que está un poco más en pañales, pero esto es para que guardéis vuestros pacientes con amiloidosis familiar, que son muy poquitos. Es un proyecto que surgió a raíz de la reunión pasada en Mallorca, a través de la charla que dio Asunción Ferrer Nadal, que es de Mallorca, que ellos tienen una cohorte bastante grande de pacientes con amiloidosis familiar. Y de aquí, esto llevará un poco más de tiempo, pero es un proyecto que tenemos en marcha. Entonces, guardar vuestros pacientes de amiloidosis familiar porque ya se los pediremos. Y esto será muy interesante para poder caracterizar el fenotipo de los casos que no son típicos, sobre todo. Y este es un proyecto que va a ser de mujer y poliquistosis, que no haré más spoiler, que se los voy a explicar esta tarde en la última charla. Y también estamos muy ilusionados con esto que es nuevo. Y ahora los tenemos a ustedes. ¿Cómo podemos proponer un nuevo proyecto? Todo esto es mucho esfuerzo, mucho tiempo, que lo hacemos muchas veces fuera de nuestro horario laboral remunerado, pero muchas veces no solo se tira adelante los proyectos los que estamos aquí, hay muchos de vosotros que tenéis ideas, que muchas veces nos dicen, oye, a mí me encantaría que se mire tal cosa, ¿cómo lo puedo hacer si nunca escribí un proyecto? Entonces, lo principal cuando tenéis una idea es enviarnos una propuesta a nuestro email del grupo de trabajo. Nosotros tenemos colgado en la web cómo hay que hacerlo. Es importante saber quién va a ser el responsable del estudio, explicar un poco en un texto de qué va el proyecto para ver si se puede realizar o no, enviar el protocolo, un consentimiento informado y la base de datos a recoger. Y nosotros podemos ayudarlos a poder moldearlo y darle forma a este proyecto. Muchas veces nos dicen, ya, pero yo no tengo ni idea de cómo montar el consentimiento, cómo hacer esto. La mayoría de los hospitales, cada hospital tiene su forma de consentimiento, tiene un grupo de investigación, los coordinadores, que los pueden aconsejar, pero esto es una herramienta que lo hemos revisado con Vanessa, que está colgada en la web de la Jiménez Díaz y que es de libre acceso, que hay varios modelos de protocolos para diferentes tipos de estudios, observacionales, cómo se hace la información para pacientes. Bueno, está todo colgado ahí y es gratis y les puede dar idea para cuando tengáis ganas de organizar un proyecto. Y bueno, esto es todo por hoy. Lo hemos hecho todo con mucha ilusión. Creo que hay muchas ideas y bueno, yo creo que si tenéis alguna pregunta de los proyectos en particular, estaremos ahora en el café todos y bueno, estamos abiertos a nuevas propuestas. Pasamos al café si no hay preguntas. ¿No? Vale, gracias.